Vale, buenas tardes a tanto a los presentes como a los que nos siguen por streaming o nos van a ver después en la grabación que se realiza para YouTube o en mi página de YouTube, que también aparecerá. Bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo 95 aniversario de Fogueres de Sant Joan. Y, bueno, recapitulando un poco, perdón, antes voy a proceder a dos cosas. Primero es que habitualmente está con nosotros Jorge Olcina, el director de la sede, y bueno, me ha pedido que le disculpe de su parte porque hoy ha coincidido que tenía que mañana por la mañana hacer una ponencia en el Congreso Nacional de Geografía en Logroño. Entonces me ha transmitido que lo dijera y que, bueno, que estará por supuesto en las dos restantes. Y luego aquí quiero presentarles a mis compañeras, que son dos delegadas de la Federación, Ereide Jauregui, que es delegada de Barracas, y Arena García, que es delegada de Comunicación, a las que, bueno, antes de empezar yo, les invito que si quieren hacer algún comentario y así luego pasan al otro lado de la pantalla para poder ver cómodamente la charla. ¿Queréis hablar? Nada, una cosa muy rápida, agradecer en nombre de la Federación de Fogueres de Sant Joan que nos hayas invitado a compartir esta tarde, yo creo que de aprendizaje un poco, porque bueno, pues echar la vista atrás para conocer cosas, para averiguar, para descubrir, para que te cuenten, bueno, pues esas historias, esas anécdotas que quizá o por falta de tiempo o por, bueno, pues simplemente, bueno, en muchos casos también incluso, bueno, pues por no tener acceso a cierto tipo de documentación, pues no conocemos, así que venimos dispuestas a abrir bien los ojos, a estar atentas, a escucharte, a, bueno, pues aprender un poquito más acerca de la historia de los Fogueres y teniendo en cuenta por dónde va la cosa hoy, creo que a reírnos también. Así que nada, gracias de nuevo. Gracias, Armando, por invitarnos y deseando aprender y escucharte. Gracias. Bueno, pues entonces os invito a que paséis al otro lado de la pantalla y yo lo empiezo a contar. Perfecto, fantástico. Gracias a vosotras. Bien, pues puesto que comenzamos la segunda mitad del ciclo de conferencias, que en concreto va a ser esta, Innovación versus Experimentación, creo que nos vamos a divertir un ratillo con muchas anécdotas. Es probablemente la charla con más anécdotas del ciclo. Antes, bueno, mirar un poquito atrás, estuvimos hablando de hogueras fundadoras, de que no están todas las que son ni son todas las que están. Hablamos también de cómo se reanudó la fiesta después de una tragedia como fue la Guerra Civil y los paralelismos que hubo con la recuperación de la fiesta después de la pandemia. Y hablamos de hogueras foráneas, privadas y publicitarias, también con muchas anécdotas. Hoy hablaremos de innovación y experimentación, que no es lo mismo ni muchísimo menos en hogueras, y quedarán dos, que es una que son 2 años atípicos, 1943, donde hubo ahí un baile de fechas y de calendario bastante caótico, como ya veréis, por razones que, bueno, ya os contaré, y 1949, donde, ya que está la delegada de Barracas, no hubo barracas, se prohibieron, pero eso queda para la próxima. Y en la última hablaremos de la presencia de las hogueras en el nodo. Entonces será prácticamente todo visual, lo único es que iré explicándoos pues, en todos los fragmentos del nodo, de toda la historia del nodo, la presencia que ha habido de las hogueras, pues que es lo que vemos, porque muchas veces nada más oímos a la célebre voz del nodo, pero no sabemos lo que estamos viendo, ¿no? Así que bueno, pues entrando ya a la de hoy, aquí lo que partimos de la base de que sea lo que define el arte foguerero es la constante innovación a que está sujeto, o debería estar sujeto, en cuanto a concepto y en cuanto a estética. Unas veces efectivamente ha brillado con luz propia, hemos visto algo nuevo, pero otras veces se ha convertido en un experimento y tanto unas como las otras pues han dejado para la historia un buen número de anécdotas que voy a tratar de resumir porque hay un montón y tampoco quiero daros un tostón. Les fogueres surgieron como una corriente innovadora, pese a ser un arte importado, porque bueno, los artistas alicantinos eran un predominio de pintores, mientras que en Valencia fundamentalmente eran escultores, entonces hubo un poco que reinventarse desde el principio. Entonces sí que se puede decir que los monumentos foguerers nacieron con identidad propia e incluso crearon precedentes pioneros
en el arte efímero. Hasta la madurez de la fiesta hubo un montón de anomalías innovadoras o experimentales y, como digo, que ha dejado muchas anécdotas. Entre ellas vamos a ver hogueras con movimiento, que hubo auténtico ingenio mecánico. Yo estoy hablando de las primeras hogueras, hogueras con efectos especiales, con luz, con sonido, con humo, con agua, hogueras visitables con escenas interiores, hogueras transportables que cada día aparecían en un lugar distinto. Bueno, una miscelánea de ingenios y de innovaciones, las consecuencias de la censura, tanto en cuanto desde el punto de vista del arte prohibido a una metamorfosis obligada, porque si no lo plantaban. Y vamos a ver dos casos en concreto. El caso de la primera caída documentada, que fue en la foguera Alfonso el Sabio, y la Rambla Méndez Núñez, que fue muy innovadora en los primeros años, pero que sufrió el gran timo de la historia foguerera, que es con lo que terminaremos la charla y donde seguro que os vaya a reír. Bien, tras el paréntesis de la guerra, el ingenio se vio mermado, obviamente, por tema económico, pero bueno, retomaron su andadura pues, artistas de la talla que tenéis ahí: Jaime Giner, Hernández Gallego, Pantoja, Marcos, Remigio Soler, y en las últimas décadas, pues Waldo, Soriano, Los Fonseca, Paco Vázquez, el desaparecido Paco Vázquez, o Pedro Abad, más la influencia estética fallera, lo que vamos a un poco al arte, a la globalización, ¿no? De que hay falleros que plantan en Alicante y alicantinos que plantan en Valencia. Y eso, quieras que no, pues va a parar a una fusión. Bueno, no es el caso. Vamos a... bueno, esas son las fuentes en las que me he basado. O sea, fundamentalmente archivo municipal, por supuesto, tanto en cuanto a los bocetos originales, fotografías de las colecciones, los expedientes, hemeroteca. Además, dos documentos excepcionales, como es Pone Fallas de Alicante, ya lo sé, pero es que se llamaba así, del año 1928, que se recuperó para la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, y también de 1929, el Fogueres de Sant Joan, Alicante, en 1929, que bueno, se editó, lo editó el patronato del quinto centenario de la ciudad de Alicante. Veremos imágenes, por lo tanto, de esos 2 años. De los otros, obviamente, no, pero bueno, no dejan de ser bastante curiosos, ¿no? Así que vamos con el primer bloque, y es que desde los inicios las hogueras han tenido movimiento. Por ejemplo, y empezamos en 1928, la actual foguera Plaza de Gabriel Miró, que entonces se llamaba Plaza de Isabel II, fue de Lorenzo Aguirre, se llamaba Los Presidentes de Torrejón, y bueno, se plantó entre el Casino y la Casa Arques, fue segundo premio, y el personaje de su remate, que lo veis arriba en el boceto, ahora lo veréis más en otras fotografías, tenía movimiento. Era este señor, Torrejón, que coleccionaba presidencias, presidía de todo, como ahora veréis. Pues fijaros, del Club de Regatas lo que pongo en cursiva es textual de llibrets o de revistas especializadas en hogueras, ¿no? Pues era del Club de Regatas, de la Cruz Roja, del Colegio de Abogados, de Tiro de Pichón, de Editorial Alicantina, Liga contra la Inmoralidad, Colonia Valenciana, de Peregrinación a Lourdes. Nada menos, parece una coña, pero no, era así. Y de eso era de lo que se cachondeaba la hoguera, ni más ni menos. Ahí tenéis otras dos imágenes y ahí veis al citado personaje, que ahora lo vamos a ver en movimiento. Ahora lo vamos a ver. Ahí, me he colado. Obviamente no tiene sonido, porque es del 28. Y lo de falla, pues era un error bastante habitual, porque claro, la gente conocía las fallas de Valencia, pero todavía no se había familiarizado con lo de hogueras. Lo de las imágenes lo dicen todo. Ahí, ya, si lo miráis arriba, está moviendo, pero luego lo veremos mejor. Y es lo que os comentaba, las múltiples presidencias de este señor. Era un abogado alicantino, Antonio Martínez Torrejón, que coleccionaba presidencias, ni más ni menos. El Colegio de Abogados. Ahora veréis que cada cara de la hoguera representa, ahí tenéis el Colegio de Abogados en la parte de abajo. Bueno, aquí no sé si vamos a verlo moverse, lo veremos más adelante. Cruz Roja. Ah, ya se ha girado, el de arriba, ¿lo veis? Ahí está. Está como el hombre como si estuviera dirigiendo
el tiro de pichón, y el casino también va en la parte de atrás, en lo que es la pared. Y el club de regatas, que el perfil es muy reconocible en la hoguera, que también lo vamos a ver ahora. Y claro, tenía tantas presidencias que atender que no sabía dónde. Entonces giraba, iba girando, girando y hablando. Mira, ahí lo tenéis al frente del club de regatas. Y ahí está, dirigiéndose a muchedumbre. No sé yo, que es que ahora a lo mejor vemos una hoguera en movimiento y nos creemos que hemos inventado algo, y no. Vamos a ver otro caso, la foguera Plaza del Mercado, respeto a la denominación que tenía cada una en su día. La actual foguera Mercado Central, de Juan Esteve, se llamaba la Crema del Gorro. Estaba donde siempre, delante del mercado. Y bueno, pues representaba, veis, una lengua de fuego que quema el gorro típico que portaban los comerciantes y criticaba así el calor que pasaban con ese gorro puesto durante los meses de verano, ¿no? Entonces, alrededor veis que hay un corro de ninots vestidos de comerciantes y en las 4 esquinas unas parejas que bailaban sobre sí mismas, porque bailaban literalmente, es decir, ahora veréis que giraban como si estuvieran bailando. Lo vais a ver también en la imagen. Ahora estamos viendo una en la parte de detrás. Ahí está. Había una serie de engranajes y de artilugios mecánicos que les daban movimiento. Y los tenéis todavía mejor. Bien, el mismo año, en lo que hoy es la foguera Puente Villavieja, que era pues de Paco Hernández, del polifacético Paco Hernández y Gastón Castelló, se llamaba El Futur Benacantil. Y bueno, tuvo un segundo premio y hablaba de que en la cúspide del castillo, en un futuro muy lejano, habría un gran hotel y habría un hermoso funicular, que habría instaladas numerosas atracciones, y en tanto el funicular como las atracciones pues tenían movimiento. Los elementos móviles de las hogueras de Gastón Castelló habitualmente las hacía el padre de Gastón Castelló, que era un mecánico en la fábrica de conservar Las Palmas, que estaba en la playa de Babel. Y vamos a ver el movimiento de esta hoguera. Ahí tenéis el funicular, ¿veis? Tal cual si fuera una maqueta, ¿no? Y las atracciones de la parte de arriba. Las imágenes ya sé que no son muy buenas, pero bueno. Después de estas cosas, ya está que en las fotos las vemos estáticas, pues sin embargo, pues estaban los admiradores mirando el movimiento de las atracciones, ¿no? Bien, de este ya no tenemos imágenes, pero nos lo podemos imaginar. En la actual foguera Calvo Sotelo, que entonces era foguera Plaza de la Reina Victoria, pues 3 de los componentes del colectivo valenciano Unión Arte plantaron la rifa del Segos. Estaba en el cruce de las avenidas Soto y Maisonave, con 5º premio. Hace referencia a la interpretación de los números que se vocean de la 11. Y como detalle ornamental principal, veis a la izquierda una especie un trono, ¿no?, con la diosa de la fortuna, con un altar, vertiendo por el cuerno de la abundancia, pero veis que también hay una bola. Bueno, pues esa bola era el bombo y giraba constantemente sobre su eje, oyendo las bolitas del sorteo de los ciegos. En el 31, en el barrio de San Blas, de Paco Hernández, Mane Quimpane Pagamoro, esto ahora os lo explico. Se puso en los cruces de la calle Pintor Gisbert y Alcalá. El ninot del remate, bueno, era bastante más grande que los otros, y presentaba un movimiento giratorio a modo de ruleta, señalando hacia abajo, como veis.
Tenía 14 ninots de tamaño natural. En el grupo superior pues, había unas figuras simbólicas de monarquía, república, socialismo, comunismo y anarquismo, y alrededor había escenas sobre impuestos, abogacía y prensa. Bueno, había un cartelito que decía paga moro, o sea, mane qui mane, hay que pagar. Entonces, giraba la ruleta y marcaba pues, que si es la república, o si es el anarquismo, o si era la monarquía, o lo que fuera, todos tenían que pasar por taquilla, ¿no? Vale. Esta es una de las monumentales hogueras de Gastón Castelló, la de Pérez Galdós del 31, els enemics de l'ànima alicantina, bueno, prácticamente donde planta ahora, en el cruce de avenidas de Benito Pérez Galdós, de la calle Maestro Gaztambide y la actual Plaza Música Óscar Tordera Iniesta. Pues bien, era bestial de grande, fijaros, 36 metros de anchura de base y 12 de altura. Las formas y perfiles del Art Deco ya estaban perfectamente definidas, que estamos hablando de innovación, por supuesto, ¿no? Las alas del demonio al lado, fijaros la envergadura, con el tridente en el remate, tenían movimiento. O sea, imaginaros lo espectacular que sería desde abajo ver moverse las alas de ese diablo. Claro, eso en las fotografías no se aprecia. Se llevó un montón de premios, como veis aquí, pero los principales, pues obviamente pues el primer premio, más la Peña Totirre, Asociación de la Prensa. Aquí tenéis otras fotografías más. Y bueno, hablaba de cuáles eran los enemigos, la indiferencia. Por ejemplo, aquí no teníamos museo provincial ni teníamos museo de Bellas Artes. La dama de Elche representaba el arte y lloraba, lo tenéis abajo, la escena de abajo, viendo que sus hijos se marchaban porque muchas veces no encontraban aquí la respuesta artística que ellos precisaban. El segundo enemigo era la apatía. Entonces hay un alicantino que mata a la apatía y que ofrece a la ciudad lo único que han hecho por ella, que son los fogueres, y la inconstancia. Entonces hay varias entidades que se hunden al no librarse de la inconstancia, pues se vislumbra un naufragio. Y nada, un aplauso para ellas y hasta luego, Lucas, como decían en la tele. Siguiendo con Pérez Galdós, en el 32, lo mismo, Gastón Castelló, hoguera del bien y del mal, también primer premio, más premio de turismo, más premio honorífico del casino. Pues veis los animales que hay en las escenas de abajo, pues todos movían la cabeza como los perritos que hay en la parte de detrás de los coches, así asentían afirmativamente, ¿no? Es una princesa que visita la ciudad y donde admirada le hace la donación del título de Taza de Plata. Ahora el título se lo ha llevado a Cádiz, pero lo de Tacita de Plata fue primero en Alicante. Ahora, visitando los barrios extremos, ve que no es plata todo lo que reduce y le dice a sus criados que manchen la taza. Entonces, en la parte de detrás, la taza aparece manchada. Barrio de Santa Isabel, 1935, Paco Muñoz, proyectos en la plaza de San Antonio. Entonces, la cinta transportadora que veis tenía movimiento. Es una draga sacando esos cangilones que pone cargados de proyectos y se van todos a hacer gárgara, ¿no? Un hotel de la playa, el proyecto de estación marítima, el paseo marítimo que hubiera unido desde los 12 puentes hasta la Albufera, una escalera que permitía subir al Raval Roig. Muchas cosas ahora sí que hemos visto que se han hecho, pero entonces no existían, ¿no? Un instituto o un puerto pesquero. Del puerto pesquero hablaremos luego también. Pero lo que estaba claro que no eran proyectos sino realidades eran las ordenanzas, los reglamentos, los impuestos, las condiciones, los carnets. No olvidemos que las hogueras desde el principio han sido una crítica de la sociedad alicantina, ni más ni menos. Luego ya cuando vino la censura hablaremos de otras cosas, pero entonces era una crítica mordaz además a la sociedad alicantina. Y esta es la draga pues que sacaba todos los proyectos que estaban tirados, ¿no? Bien. Vamos a un segundo bloque donde vamos a ver que desde los inicios pues, hubo efectos especiales. Hubo luz, hubo sonido, hubo humo y hubo agua en las hogueras. Empezamos con esta, el barrio de San Fernando de 1931, de Melchor Aracil. El teatro y el cine, en otros sitios aparece como triunfo del Setting Art. ¿Qué tenía de particular? Pues que la estrella del remate estaba iluminada desde dentro.
obviamente no se aprecia, pero esa era la innovación que aportaba esta hoguera. Hablaba del cine como medio de expresión más completo que el teatro y hablaba de la starmanía como una nueva epidemia. Muy rápido porque hay muchas cosas, no me quiero dejar ninguna. Bien, en la hoguera del barrio de Benalúa de 1931, también del colectivo Valenciano Unión Arte, de 3 de sus componentes, el millor disco del año o La voz de su amo. Además, eso es una imagen muy reconocible, ¿no? Bien, plantó en Pardo Jimeno el arquitecto Guardiola en la esquina de Plaza Navarro Rodrigo, y esa era la particularidad que tenía. Ese enorme gramófono tenía una placa giratoria que, hombre, no esa placa giratoria, sino abajo estaba instalado un gramófono y tenía música y arengas políticas, pero tenía sonido. Es la primera hoguera con sonido de la historia de las hogueras. No pudo optar a premio porque se hicieron unos desperfectos en el remate, porque fue un año que hizo mucho viento. Ahora veremos la foto. ¿Lo veis? Se rompió la parte de arriba del remate, pero como veis era un enorme gramófono. Y bueno, la explicación es larga. Habla de un gran león sentado que representa a España, obstruida por la prensa censurada, que ya empezamos a hablar de censura, y por eso no podía salir la voz del amo. Esa es un poco la justificación del título, ¿no? Y bueno, se habla ya del 12 de abril, es decir, el inicio de la República, para destruir esa obstrucción que la censura y la falta de libertad impedía que se oyera la voz del pueblo. Como veis, sigue siendo crítica política, crítica de la sociedad alicantina, pero con ingenio, con innovación. Yo la verdad es que desconozco si en Valencia este tipo de efectos, este tipo se llevaron a cabo o no, no lo sé, sinceramente, pero lo curioso es que en hogueras, desde el principio, sí que pasaron de simplemente que fuera todo estático, sino que quisieron darle cierta innovación desde el principio. Hasta ahora no hemos visto experimentación. La Plaza de la República del 32 de Gastón Castelló, 4 cosas de Alacant, frente a la Plaza del Ayuntamiento, segundo premio. Entonces, son las 4 estaciones. La primavera, que hay una figura tocando el violón que representa Alicante, lo tenéis ahí, hablando de bondades del clima. Verano, hay una parte de la explanada y una barca que representa a los forasteros aburridos que se marchan a otras playas a veranear. Aquí tenemos el otoño, que representa la Plaza de la República una vez que fueron derrumbados los porches para hacer la ampliación, y un tren de las obras del puerto que se llevaba todos esos escombros. Bueno, pues ese tren está ahí, circulaba sin parar, y no solamente circulaba sin parar, sino que echaba humo, porque llevaba una mezcla química que hacía que de la chimenea saliera humo. Eso ahora no lo vemos. Y en el invierno, pues un extranjero mirando el termómetro y pasmado de ver la temperatura que hay en Alicante. Volvemos a Benito Pérez Galdós y seguimos con Gastón Castelló, que era la referencia, obviamente. El camp y la ciutat, o en el camp y en la ciutat hay sequía y humitat. Bien, el cruce de calles de siempre, primer premio de categoría A, aquí ya se había desdoblado las categorías. Se hablaba de que el campo estaba arruinado y esta ruina repercutía en la ciudad, y entonces se unieron un día campo y ciudad, solicitaron de los poderes un manantial y entonces tanto el campo como la ciudad tienen prosperidad. Bueno, pues que había un sistema hidráulico que hizo que el agua corriera por una pendiente permanente a ambos lados de la hoguera, como si fueran 2 acequias. Y además el reloj funcionaba, marcaba la hora. Nos vamos a otro bloque. Visitables y transportables. Esto ya suena, vamos, a ciencia ficción, ¿no? Fijaros ese circulito que os he puesto que pone entrada. Ahora veremos qué hoguera es. Esta. Plaza de Santa Isabel, 1929, actual Gabriel Miró, de Lorenzo Aguirre, en tándem con José Marcet, la barraca de Fira. Fijaros en principio de la estética tan cubista. Parece que sea picasiana, ¿no? Pero ya de entrada hay una innovación estética brutal, vamos. Esa, fue mención especial del jurado
Pensaba el jurado que el monumento se adelantaba a su tiempo en su estética y no la premiaron, así de claro, ¿no? Ahí tenéis otra imagen. Tenía muchos elementos como circenses, ¿no? Bien, pues tenía la particularidad de contar con 4 escenas interiores visitables. Ahí tenéis la ampliación que habéis visto antes, era por donde se entraba. No hay imágenes del interior, pero sí sabemos que había. Y había 4 vitrinas que se titulaban así: Ni tocar ni el Trigémino, a San Joan Bacores, la Moña d'Enguany y les Mariposes. No se conservan fotografías, o al menos yo no las he visto nunca, pero es la primera hoguera visitable de la historia. Esta sí que la podemos ver. No es que la vayamos a ver por dentro, pero la vemos por fuera. Entonces, fijaros los elementos del circo y la estética tan curiosa, tan innovadora, que no la vemos ni ahora. Y veis la gente que está haciendo cola para entrar. Pero vamos, algo que si se plantara ahora diríamos, ostras, una novedad, ¿no? Qué cosa más curiosa, ¿no? Fijaros que a falta de escultores tenían que recurrir a figuras planas muchas veces, pero que no por ello le daban menos encanto ni menos belleza, ¿no?, al arte que expresaba en sus monumentos. Mirad la salida, abajo a la izquierda. Bien, esta, que es la hoguera Carolinas Altas, 1930, de Ricardo Llàcer, Campana de Son, en el entonces Camino de Garbinet, que hoy es calle, y cruce con la calle Cruz Ultra. Fue tercer premio. Aludía a las deficiencias del barrio, falta de alcantarillado, de fuentes públicas, la inmensa cantidad de ratas. Mira, ahí tenéis la falta de fuente pública, ahí tenéis las ratas bajando en tropel, como si salieran de esa inmensa campana. Un gran mico arriba, de una actitud burlesca, que simbolizan, le llaman mico la paciencia. Mico es un chasco. Los vecinos esperando unos beneficios que no llegaban, que no se alcanzaban. Y había un portón móvil en el frontal, además, curiosamente, también en el boceto. Lo que pasa es que en el boceto están las pestañas y falta la tapa, pero que se podía ver a través de la hoguera el interior, la alcantarilla que tanto se estaba esperando. Lo veis ahí. Bien, otro gran artista, Emilio Varela, hizo una modesta aportación a la foguera Santa Cruz en 1934, que se llamaba Insomni de Bonalicanti. El valenciano es el de entonces, o sea, no es que lo haya escrito mal, es que me gusta respetar. Estaba en la calle de San Rafael, en la plazoleta que hay junto a la fuente. Fue primer premio de categoría B. Es memorable el romance del buen alicantino, el romance del buen alicantí, que Eduardo Irles Garrigós, otro gran literato de la época, empezaba así: en tartaneta de fira monta el bon alacantí, fragancias de mar y alfábega, embalsamen el matí. Es muy bonita. Si tenéis oportunidad de ver la explicación de esta hoguera, os invito a que la hagáis, porque es larga, pero es toda así en verso valenciano, muy bonita. Además tenía una particularidad, que tenía una escena interior, que era como el interior de una casa de entonces. Había por alrededor motivos de fiestas, de ferias a la antigua, de flores, de puestos de frutas. Y lo que os decía, la parte posterior estaba representada por el interior de un hogar netamente alicantino. Bueno, esta os va a gustar. Plaza de la Independencia, 1930. Esto realmente era un segundo monumento que hizo la actual hoguera Alfonso el Sabio. Plantó la suya y aparte plantó esta. Se llamaba Tres punts interessants, que son 3 aspectos de Alicante, pues, que eran interesantes, pues, por la decadencia que tenían. La plantó José Lledó. Y bueno, pues es la primera hoguera transportable de la historia, porque estaba montada sobre una plataforma con ruedas, de manera que cada día estaba en un sitio de la plaza de la Independencia y la Plaza de los Luceros.
Entonces no tenía un punto concreto de plantar. Era pequeñita y constaba de 3 escenas, lo que llaman la Casa de la Calera, San Francisco y el Huerto del Chorret. Y bueno, en la base había vistas de Alicante. Así que veis que innovación de todo, ¿no? Desde movimiento hasta transportable, visitable, vamos, que no faltó de nada, ¿no? Bien, vamos a ver una pequeña miscelánea dentro del bloque este todavía desde los inicios. Y vamos a ver, por ejemplo, pues en la plaza de Ruperto Chapí del 28, de Diodoro Guillén, gran hotel, aunque se le conoce más como el Tío Cuc y el Cuquet en el globo, al lado y enfrente del teatro principal. Además, por la foto de abajo no tiene pérdida, con el castillo de Santa Bárbara al fondo. Fue 3er premio y representaba el globo del Tío Cuc y alegorías en las fachadas a asuntos que estaban pendientes o que eran ya propios de Alicante, un proyecto de un hotel, los trenes botijos, en la cara contraria otro museo, otro proyecto que era un museo. Y veréis que el globo pendía de un cable que estaba lanzado de una parte a otra de la calle. Entonces, en el momento que se movía un poco de viento, daba la sensación de que estaba flotando. Y lo vamos a ver. El Tío Cuc, bueno, sabéis que era entonces una revista, un semanario de referencia, ¿no? Y hacía un especial cada año para hogueras. Y bueno, pues hizo popular este personaje del Tío Cuc. Y en su falla, entre comillas, aquí pone que es 4º premio, fue 3er premio, y era una crítica a las mejoras locales. Si veis, es muy reiterativo. Mira, ahí lo tenéis. Y la sensación es de que está flotando encima de la foguera. Ahí veis el museo a la izquierda. Todo es lo que os decía, ¿no? El Tío Cuc observando la ciudad desde el globo. Esto del cine mudo lo que tiene que esperar a leerlo todo. Y el efecto era, vamos, increíble. Bien. Ahora, otra particularidad. En este caso, Plaza de Alfonso XII, lo que hoy sería hoguera oficial, aunque entonces tenía su propia comisión, no existía la hoguera oficial. Seguimos en 1929, pasamos a 1929, José Marcet, Beneïda siga la curiosidad. Bueno, entre la fachada del ayuntamiento hablaba pues casi un poco de lo mismo que todos entonces, la escalinata del Raval Roig, la subida del castillo de Santa Bárbara, proyecto de reforma de la propia plaza del ayuntamiento. Y lo que hacía también era ridiculizar a esos vecinos que no quisieron secundar la iniciativa que tuvo el ayuntamiento de recoger las basuras en los pisos. Pues lo que veis ahí arriba es un camión de la basura y la gente bajando las bolsas de basura cuando lo que se había ofrecido es a que se fueran recogidas directamente de los pisos. La particularidad era esta, que no en la hoguera, sino en las calles adyacentes había ninots dispersos que tenían que ver con la hoguera. Eran en concreto personajes alicantinos y estos que vamos a ver estaban en la calle Mayor, lo que ahora llamaríamos ninots de carrer. Y los vamos a ver. Ahí, por ejemplo, se confundían con la gente, que es lo que debe de ser con un ninot de carrer. Que se confundan en su entorno. Como veis, eran tan innovaciones que hoy por hoy serían consideradas innovaciones, ¿no? Imaginaros la hoguera que queráis y que aparte del monumento, en las calles haya repartidos ninots. A lo mejor estamos dando ideas para el año que viene. Vale, volvemos a Benito Pérez Galdós. Es que, claro, es que no
podemos perder la referencia de Gastón Castelló, en este caso de 1930, el Cinc Cèntims corporals d'Alacant, fue el segundo premio. Bueno, esto sí que es espectacular, lo he querido poner, el conjunto de 5 escenas que hizo en tinta Gastón Castelló para representarlo. Cada una era, por lo tanto, pentagonal, ya de por sí es una innovación, 5 caras en una hoguera, y claro, cada cara era uno de los sentidos corporales, pero haciendo alusión a alguna característica de Alicante. Otra cosa, el cartón en el modelado sustituye la cera valenciana, es decir, se hacían las cabezas con cera entonces, y sin embargo aquí la innovación que presenta es que ya se hace con cartón. Y además se abandonan los vestidos de tela por vestidos, pero de papel y de cartón. Esa fue una gran innovación que aportó Gastón Castelló. Y muchas de sus figuras tenían movimiento. O sea, es que este hombre era un cúmulo de sorpresas. Bien, en el ver encontramos las viejas aspiraciones, me repito, pero es que hace referencia a lo mismo, la escala al Raval Ros, el paseo marítimo, en fin, el hotel. Este sería la foto del Oír. Reivindican las promesas de los políticos. Farem, que esto es una maravilla, y luego nadie hacía nada, ¿no? En Oler se habla de la paella, de los trozos de bacallar, el cartucho de olivetes, que a lo que huele Alicante, ¿no? En Gustar, pues habla pues, del vermú de la condomina, que por ejemplo hablan de que Burdeos, que todos son enreos, me pone aquí, porque importan vino de la Algueña y de Valdepeñas para hacer el vino en Burdeos. Esa era la crítica, productos foráneos en lugar de productos alicantinos, que son mejores y más baratos. Esta es la parte del tocar. Curioso que se hable de cine, ¿en qué estarías pensando, no? Lenguaje familiar, palpar les coses vol dir. La explicación ya se la puede uno imaginar. Y el remate era un heraldo, que significa el sentido común. Bueno, vamos a otro bloque, los efectos de la censura. Voy a poner 2 ejemplos. Uno sobre arte prohibido y otro sobre metamorfosis obligada. Arte prohibido. Bien, este boceto, que pintaba de ser un foguerón impresionante, jamás se permitió plantarlo. Jamás sería aprobada, nunca fue plantada. Se decía que tenía excesivo realismo ante una historia reciente, porque estamos hablando de los años 40. Era de Jaime Giner y se titulaba Guerra. El lugar de plantar nunca llegó a ser definido, porque jamás le pasó por la cabeza a ningún político dejar que se plantara, pero sí que os invito a que en el Museo de Hogueras, si no lo han cambiado, está ese boceto, que es una auténtica maravilla. Y metamorfosis, bueno, esto sí que es... Bueno, pues desde la perspectiva de la represión, pues no escapó, lógicamente, en la cultura en general ni el arte en particular, ¿no? Pero hay una anécdota que es esta de 1957, que es en Carolinas Bajas, que la hoguera era original de López Sarabia y de Francisco Díaz García Murphy, pero que para empezar tuvo que variar el lema, plantó en primera categoría, y el primer proyecto, que ahora lo veremos, se denegó por tratarse de un tema no oportuno para Hoguera de San Juan. Ahora lo veremos. Y el segundo proyecto, que es este que veis aquí, se le coló un gol al final a la censura, porque le pusieron una escena con un higo, con un candado, en clara alusión a la censura, que se lo comió. Bien, pues el proyecto original, que está fechado en febrero del 57, se iba a llamar Los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, estas eran las dimensiones, el coste. Fijaros, ¿os acordáis la foto anterior? Era una baraja, ¿no? Bueno, pues el proyecto original era esto. En la parte delantera estaban los 4 jinetes del Apocalipsis, la discordia, la guerra, la miseria y la muerte.
y estaban representados pues la discordia, Adán y Eva, la guerra, un soldado y los efectos que la guerra tenía en el soldado, en la miseria un acaparador que se aprovechaba de la miseria, y en la muerte, claro, una escena muy dura, una mujer con su hijo en brazos, ¿no? Y esta era la parte de atrás, que era la humorística. La primera la seria y la segunda la humorística. Mercado de esclavas, verduras a precios abusivos, Agustina de Aragón, las heroínas femeninas en lucha por la vida, el dragón de la miseria, una mujer defendiéndose con el cesto de la compra frente al dragón, lo tenéis abajo precisamente del todo, y los últimos días de Numancia, que es un hombre en los últimos días del mes, resistiendo como podía. Bueno, pues se dijeron que no se podía aprobar el mencionado proyecto por considerar el tema no oportuno para Hogueras de San Juan, y se quedaron tan a gusto. Vale. ¿Qué hicieron los artistas? Pues presentaron un segundo proyecto tratando de utilizar la infraestructura de una hoguera que evidentemente ya la tenían en marcha. Entonces tenéis un proyecto fechado en mayo del 57, se llamaría Los Cuatro Triunfos, y bueno, la metamorfosis era total, salvo la estructura de madera que tenía debajo, ¿no? Ese fue el boceto transformado, que los caballos se siguen conservando, pero en forma de los palos de la baraja, ¿no? El caballo de oros, hablando de mujeres haciéndose la limpieza en los derribos de la prolongación de la Rambla, el caballo de espadas, miembros de la comisión haciendo equilibrios con los fondos recaudados, el caballo de copas, dos borrachos, el caballo de bastos, una cajetilla de ideales del tabaco que derriba los proyectos de la avenida que atraviesa la fábrica de tabacos. Lo remata el rey de bastos, símbolo de los comentarios críticos, y bajo él 4 sotas y en la parte de atrás 3 escenas. La feria del año pasado, lo que el viento se llevó, único con un candado, que eran las comisiones fogueriles que solo reciben censuras, que eso fue la que le colaron precisamente a los censores, y los vecinos que para contribuir a la fiesta pues, había que sacarle del dinero de las tripas. Entonces hay una operación que le están sacando las tripas a un vecino. Lo hubiéramos visto en grande esta parte de aquí abajo. Así que fijaros de lo que era el proyecto inicial a lo que quedó al final. No deja de ser una innovación, porque vamos, sacaron de un proyecto otro absolutamente diferente. Aquí diríamos que fue más ingenio, sobre todo. Ahí está lo del el célebre candado que habéis visto antes. Y aquí ya dijeron que ha sido autorizado en principio a reserva de la visita de inspección a realizar en los talleres constructores de la misma. Pero se comieron el candado. Bueno, y ahora vamos a ver 2 casos concretos. El caso de Alfonso el Sabio, que yo le he puesto la gran caída, porque es la primera caída documentada, pero que además tiene una anécdota posterior. Y ahora veréis por qué cayó, porque la verdad es que ahí sí que era un experimento lo que querían hacer, porque era un disparate descomunal, como ahora vamos a ver. La construyó o la iba a construir el colectivo valenciano Unión Artes, se iba a llamar Espera Sentat, era en categoría A. Se había solicitado plantar a este fenómeno con un pie a cada lado de Alfonso el Sabio y que el tranvía pasara por debajo de las piernas. ¿Vale? Se denegó por motivos de seguridad, como era de suponer, ¿no? Al final se plantó, o se intentó plantar, en la calle Segura, mirando hacia la avenida Alfonso el Sabio, lo mismo, con un pie en cada acera o en cada esquina, que es zona más ancha, ¿no? Iba a medir 15 metros de altura y de base 12 por 7 hasta que cayó. Y aún cayendo, obtuvo un premio honorífico de la Cámara de la Propiedad Urbana. Ahora, a cualquier hora le dan ahora un premio a una hoguera que cae, ¿no? Bien. Como veis, esto es creo que del tío Cook y dice ya, claro, si no espera sentado en esta postura va a ser una calamidad. Eso fue profético, porque los 11 metros de Alicantino que enseñaban un proyecto de ciudad satélite en ambos pedestales, que dejaban entre sí 6 metros de distancia, para que os hagáis idea de la envergadura de esto, ¿no? En un sitio estaban los trabajadores que iban a hacer la ciudad satélite en la playa de San Juan
y en la otra, pues los mismos trabajadores viejos con las herramientas carcomidas, los materiales hechos un asco y unas grandes setas que le habían salido porque todavía estaba esperándose que se realizara el proyecto. Esa era la crítica, ¿no? El alcalde pidió informes técnicos, obviamente, porque se notificó de un peligro considerable de que pudiera caer la hoguera sobre la línea de trabajo del tranvía, y fue providencial, porque se podría haber ocasionado una catástrofe porque efectivamente quebró una de las piernas y se fue abajo. Hay referencias que lo atestiguan, no hay documento gráfico, lógicamente, pero la primera es esta, que es una tarjeta postal con el boceto de la foguera Alfonso el Sabio del año siguiente, que alude precisamente a la foguera, alude esta foguera a una figura de gran tamaño que se cayó el año anterior. Entonces, ahora luego lo veremos al derecho y veréis que está la pata rota así hacia arriba y una alicantina pues haciéndole una entrega de flores. ¿Ves? Abajo pone que se cayó el año anterior. Y la segunda referencia es un artículo en el diario El Luchador, con el título Epílogo de la fiesta de Foguera de San Joan, dice que la de Alfonso el Sabio comenzó realmente la planta a mediodía del 22 y por no estudiar debidamente la forma de hacerlo, no lograron montarla rompiéndose el armazón de la figura principal. Eso es lo que atestigua lo que pasó. Pero claro, la gracia vino que el año siguiente, en la misma hoguera, que entonces se llamó con todo ese nombre tan largo, Manuel Villasalero, que es uno de los componentes de Unión Arte que querían plantar lo anterior, lo que habéis visto en el año anterior, pues tenéis que se llama ofrenda, categoría A, en la Plaza de Luceros, Plaza de la Independencia entonces, mirando a la avenida Alfonso el Sabio, y claro, lo cachondo era eso, ¿no? Una reproducción destrozada del año anterior con una alicantina ofrendando una corona al monumento roto al cumplirse el aniversario de su defunción. No, lo que ahora haríamos, que es tirar tierra, que nadie se acuerde de lo que pasó el año pasado, pues esto en lugar de eso, todavía tuvieron en las narices de hacer una referencia al monumento que se había caído. Un experimento. Bien, bueno, y eso sí que ya es el gran timo. Pero eso me lo voy a dejar para el final, porque antes sí que quiero hablar de la Rambla de Méndez Núñez, porque es, bajo mi punto de vista, una de las comisiones o una de las hogueras que más ha buscado innovar hasta que les tomaron el pelo. Entonces, en 1928, Manuel Gallud plantó por Pesquero, que lo tenéis ahí, ya de entrada os llamará la atención el avioncito, que por ahí van las cosas. Fue un cuarto premio, incluía un aeroplano a motor, pendiente de un cable tendido de parte a parte de la avenida y de él colgaba una breva. Ahora veremos lo que significaba la breva. ¿Veis ahí? Alrededor del personaje principal, que era un alicantino pescando, había una serie de personajes que representaban a capitales de provincia candidatas a tener un nuevo puerto pesquero. Entonces el aeroplano con la breva era a ver a quién le caía la breva de que le dieran el puerto pesquero, ¿no? Pues bueno, cuando se activaba el motor del aeroplano, este realizaba giros continuos por encima del pescador que remataba el movimiento y que lo vamos a ver también. Entonces no lo he querido poner antes cuando hablaba de movimiento porque lo quería incluir en este bloque, ¿no? por aquello de que verdaderamente en la Rambla pues se hicieron cosas muy, muy curiosas. Entonces el monumento no se ve todavía el avioncito, pero ahora en otra toma la veréis. Esto es lo que os comentaba, ¿no? La breva del anhelado puerto pesquero, a ver a quién le caía. Ahí lo tenéis. Eso ahora no lo vemos, tampoco. A ver a quién le cae la breva. Bueno, la imagen está en bucle. Bueno, pues el año siguiente
Méndez Núñez, la foguera Méndez Núñez, Ariño y Vidal plantaron esto, que era Alacant, el iniciador de les fogueres, aunque en el libreto aparece més val tard que mai, ¿no? Este era el boceto. Era, al final de la Rambla estaba lo que se denominaba la Casa Manero, que era el domicilio y consulta del presidente, del doctor Evaristo Manero, y plantó ahí arriba, donde estaba la torre provincial, pues delante, ¿no? Pero lo único que no tenía continuidad. En la solicitud se incluía un plano con todos estos elementos y la innovación está en que en lugar de ser un único conjunto eran elementos sueltos. Ahora lo vamos a ver en las fotos, ¿no? Fue mención especial del jurado a pesar de que no se terminó de plantar en plazo, porque esa mariposa, que más veréis que parecerá una libélula, con una cesta colgando, fue dificultosísimo plantarlo. Terminaron de plantarlo, pero fuera de plazo. Ahí tenéis algunas de las fotografías. En la parte más alta, la que veis a la izquierda, hay un monumento a José María Pi con un grupo de ninots que realiza una ofrenda. Ese sería José María Pi. Y abajo tenéis el grupo de ninots. Veis que son elementos separados, ¿eh? Un carruaje de considerables dimensiones, que la tenéis ahí detrás, además curiosamente con unas ruedas hexagonales. Una enorme mariposa, que aquí se aprecia menos, pero la tenéis aquí. Sujeta con cables tendidos también colgando de parte a parte de la avenida, y una cesta de mimbre colgando. ¿La veis ahí? Pues claro, tenía una dificultad bestial. Bueno, fijaros la envergadura de la mariposa o la libélula o lo que fuera eso. Bueno, pues en este caso la innovación, la dificultad fue causa de quedar eliminada, porque muy probablemente se hubiera llevado uno de los premios de ese año, ¿no? Y además 2 hileras de columnas laterales, que son estos de aquí. Aquí también se aprecia alguna. Es decir, estaba esparcida. La obra estaba esparcida, no era un único bloque. Y tenemos imágenes también. Esas son las columnas. Esto es en la planta, no está la hoguera completa. Son los elementos. Ahí tenéis las alas de la mariposa, fijaros el tamaño. Y ahora veremos el cuerpo de la mariposa, aunque a mí me parece más una libélula. Pero bueno. Ahí tenéis el carromato ese con las ruedas hexagonales. Y ese es el cuerpo de la mariposa. Fijaros lo grande que es colgarlo de un cable y que a su vez de esa mariposa o de esa libélula colgara una cesta llena de ninots. Entonces, bueno, pues fue una innovación, pero fue un disparate porque la dificultad fue tremenda, ¿no? Pero se llegó a plantar. Bien, siguiendo con Rambla de Méndez Núñez, pues Gallud y Guillot plantaron en el año 30 Antaño y Ogaño. En la confluencia de la Rambla Méndez Núñez con la desaparecida Plaza de Castelar, se desapareció cuando se hicieron las obras de prolongación de la Rambla hasta la Explanada, y representaba el torreón, un antiguo torreón que había en la Montañeta, conocido como Torreón de San Cayetano. Medía 100 metros cuadrados de base sobre unos arcos de 10 metros de altura y permitía el paso de los coches por debajo de los arcos. Pero es que al año siguiente hicieron algo parecido. Le llamaron el Túnel de las Delicias. 3 de los componentes de Unión Arte, Alacant Progresa, fue 4º premio. El túnel igualmente pues dejaba pasar el tráfico a través de él. De hecho, está hay un guardia, ahí si lo veis, aquí abajo hay un guardia. Y bueno, explica, este es el número extraordinario del Tío Club, lo que explica hace una comparación de el monumento de la Plaza de los Luceros con un cirio. Una gran fuente monumental en la Plaza de la Independencia, un cirio pascual. Dice que parece un cirio pascual. Bueno, una tontería, ¿no?
Bien, y aparte de la fuente de la Plaza de los Luceros, pues hay un rincón que es del Panteón de Quijano y hace también referencia a lo que iba a ser el futuro ferrocarril de Alicante a Alcoy, que nunca se llevó a cabo tampoco. Adelantamos al 34, pues vemos también unas formas pues muy innovadoras, ¿no? Fijaros esos edificios encima de un puente por el que también pasaba el tráfico. En este caso se llama el Muerto Resucitado, categoría A, entre los números 1 y 3 de la avenida, es decir, abajo del todo. Y decía, el Mort resucitar, las reformas de la Rambla y el Mort está ahí enterrado. La reforma de la Rambla haciendo referencia a eso, a la ampliación que se había hecho para darle salida a la explanada. Fijaros esta estructura también, totalmente innovadora, no hay fotografía, o al menos yo no la conozco, es de García Escrivá, llamaba una invitación a Pere Botero, categoría A, también al principio de la Rambla. Estas postales eran editadas por la imprenta Lucentum y decía, dice Juan y dice Antonio, las hogueras son obras del mismísimo demonio. Adelantamos en el tiempo y aquí vamos a ver otra innovación en Rambla de Méndez Núñez, en el 48, de Eduardo Fuentes, Germanor, categoría especial, entre las calles Altamira y San Fernando, en la Rambla, entre ambas calles. Y bueno, lo que había era un tío vivo que giraba sobre sí mismo. Ese tío vivo que veis en el centro estaba permanentemente girando. Y los ocupantes de los caballitos eran miembros de la Comisión Gestora de la Junta Central Fallera, por eso se llamaba Germanor, Hermandad. Otra más, en el 53, Antonio Hernández Gallego, cine a toda hora. ¿Cuál era la novedad en este caso? Bueno, primera categoría, en el cruce de la calle San Fernando, pues que había una pantalla en la que se proyectaba cada noche una película de cine. Eran muy ocurrentes. Aquí, pues, el último de los ejemplos, porque eran todo formas pues, muy innovadoras. Esto lo he puesto porque, como veis, en los desfiles pasaban por debajo. En este caso es un pasacalles. Alicante de la provincia, Antonio Hernández Gallego. Y, bueno, no solo cruzaba la circulación rodada, sino que en este caso las carrozas incluso de los desfiles pasaban por debajo. Y bueno, vamos al final, a la anécdota final, al gran timo. Yo creo que entonces se le quitaron las ganas de innovar. Voy a basarme en un artículo que hicieron Arturo Tresáncoras y no me acuerdo quién era el otro ahora mismo, ahora os lo diré. Un libro de anécdotas donde sacan esta. Quiso ser modelo de originalidad e innovación, pero se quedó en uno de los peores bochornos que ha vivido la fiesta de Hoguera. Ahora veréis por qué, porque la verdad es que es para reírse y para llorar a la vez. Delante de la torre provincial, un vasco, decían a José Ángel Guirao y Arturo Tresáncoras en su libro Entrañable Alicante, un vasco que era maestro de todo y aprendiz de nada, pintor de brocha gorda y con muchos aires de grandeza, quiso construir una foguera. Un tal Juan José Aguinaco Isasmendi, recién venido a Alicante, pues hizo debut y despedida con su pretensión de hacer una hoguera. Decía que eso era fácil, eso lo podía hacer cualquiera, y nada, ni corto ni perezoso, en la azotea de su casa, pues les vendió la moto a los de la hoguera de la Rambla y empezó a construir esta hoguera. Bien, llegó a pensar, y además se lo comentó a la comisión, de que era tarea fácil, hacer una hoguera, que la podía hacer cualquiera. Les gustó pues, que presentara pues, esa especie de estanque con la fuente de la explanada, el monumento a Canalejas, y se lo coló y la hizo. Entonces, atrevido y temerario, presentó una foguera ignorante de la que se caía encima, y presentó un boceto de un monumento que se iba a llamar Sueño Realizado, y le dieron el visto bueno. Pero se convirtió en una auténtica pesadilla, y ahora veréis por qué. Bueno, el monumento midió, porque de hecho, como veis, se llegó a construir. La broma valdría 52.000 pesetas de entonces, y bueno, pues fijaros que de 12 y pico metros de base por 18 y 9 metros de altura. Entonces se dice que lo que construyó este personaje lo hizo en su terrado
pero había poco que construir. Ahora veréis también por qué. Lo que apareció plantado era un estanque lleno de patos, mal hechos, peor pintados, que no tenían equilibrio, y dos penosas reproducciones, como podéis ver en las fotos no son muy buenas, pero eran penosas reproducciones de la plaza de la Puerta del Mar y del monumento a Canalejas. Bien, se dice que en mitad de las fiestas reventó y los patos llegaron hasta la explanada. No se pudo ni quemar, tuvo que romperse a golpes porque la base estaba hecha de ladrillos y el resto empapado por el agua del estanque. Y como el ingenio del humor alicantino puede con todo, un comerciante de la zona puso un cartel que ponía "Tal lluit, compare". Ahí lo tenéis. Entonces, bueno, nada más se ha sabido nunca del artista, se largó y no se ha sabido nada de él, pero sí que hay que agradecerle que dejara ese dicho alicantino, ¿no?, con una frase lapidaria cuando alguien hace una cosa, una obra mal hecha, que dicen "tal lluit, compare", ¿no? Pues bueno, pues viene de esta defesio de Hoguera. Por eso quería dejarlo para el final, porque a veces los experimentos pues se pagan. Y en fin, nada más. No sé, si queréis comentar o preguntar o aportar algo, pues a vuestra disposición. Y lo que espero es que os hayáis divertido un poquito con tantas curiosidades. ¿Nada? ¿Queréis comentar algo más vosotras o nada? Pues entonces, muchísimas gracias. ¿Sí? La obra esa de la Rambla, eso está, esa obra de la Rambla, y yo tengo una amiga en la comisión de la obra y me dice, es que la artista no le pagamos porque no nos quiso hacer bien la obra. No me extraña. No hizo bien la obra. Imaginaros el timo. Muy bien. Sí. De parte a parte de la Rambla iba un cable y colgado del cable estaba el avión. Claro, se ha de suponer que eso funcionaría por control remoto, ya entonces, claro. Ponían en marcha, empezaba a dar vueltas a ver a quién le caía la breva. Ingenioso era. ¿Alguna cosa más? ¿Nada? Pues agradeceros haberos visto por aquí y el mes que viene os hablaré del año 43 y del año 49 que tuvieron también su miga. Vale, hasta entonces si queréis.